influencia en la sociedad a nuestro alrededor. Tendemos a tener un concepto errado de nosotros mismos y es por la misericordia de Dios anunciada en el Evangelio que podemos ir forjando un autoconcepto renovado y santificado por la obra del Señor y para la gloria de Dios. Por las indicaciones del apóstol en este versículo podemos derivar dos tendencias de nosotros mismos al momento de forjar nuestro autoconcepto. Dos tendencias de las que tenemos que ser conscientes para forjar nuestra identidad y autoconcepto en el Evangelio. Porque recordemos que solo en el Evangelio encontramos el concepto correcto de nosotros mismos. La primera tendencia de la que debemos estar conscientes al momento de forjar nuestro autoconcepto es esta. Tiendo a pensar que soy más que los demás. Romanos 12, 3b. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Cada vez que la Escritura nos da un mandamiento podemos asumir que está corrigiendo una tendencia en nosotros. Más o menos como cuando tu mamá te decía cuando salías: hijo, pórtate bien. Tu madre sabía algo de ti y tu tendencia que la hacía adelantarse a los hechos y darte la indicación para que fueras en contra de tu tendencia. Asimismo, aquí la Escritura nos está hablando de nuestra tendencia. Por lo general tenemos una tendencia a pensar de nosotros como mejores, mayores, más apropiados, más sabios, más dignos, más merecedores, más importantes que los demás. Se nos indica, entonces, que ahora en el Evangelio debemos ir en contra de esta tendencia de pensar que soy más que los demás. Es una realidad, hermanos, pensamos que somos más que los demás. Ya sea por nuestro estatus social, por nuestro grado de educación, por nuestras experiencias, por nuestros años en la iglesia, por nuestra edad, por nuestras capacidades, por nuestros éxitos, por lo que sea, tendemos a ver a los demás por debajo del hombro. Un domingo terminó el culto y un hermano me dijo que había unas personas que querían hablar con el pastor, así que acudí y cuando me estaba acercando vi a personas con ropa muy sencilla y enseguida pensé: aquí vamos de nuevo. La famosa historia de Loran que no tienen dinero para sacar a su familiar, que necesitan para la leche del bebé y tantas historias fraudulentas que hemos escuchado y debo reconocer que no tenía la mejor de las actitudes al acercarme a hablar con ellos. Pero Dios me dio una lección, porque aunque inicialmente fui un poco cortante, luego me di cuenta cuán equivocado estaba al prejuzgar la situación, porque eran unos hermanos que venían de un pequeño poblado de Quintana Roo y no querían dinero sino estaban visitando la iglesia porque estaban en la ciudad y me hicieron muchas preguntas del ministerio de nuestra iglesia, pues eso era lo que querían saber. Unos hermanos sumamente agradables y especiales. Por un momento me creí superior o más importante que estos amados hermanos en Cristo. Cuán fácilmente caemos en esto. Pero aquí la Escritura nos advierte de esta tendencia para que estemos alertas en el Evangelio para batallar contra esto y nos dice que, en vez de pensar así de nosotros, debemos pensar de nosotros con moderación, cordura, buen juicio. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve. No somos más, tampoco somos nada. Sino somos creación de Dios, imagen de Dios, pecadores redimidos, hijos de Dios por gracia, habilitados por el Espíritu Santo para servir a Cristo. Nuestro autoconcepto debe estar fundamentado en lo que somos en Cristo. Nuestra identidad nos hace ser humildes ante los demás y estar seguros por lo que Cristo hizo a nuestro favor. De esta manera batallamos contra esta tendencia de pensarnos superiores a los demás, afianzando nuestro autoconcepto en Cristo, lo cual hace que no tengamos que estar presumiendo, jactándonos y cacareando ante los demás, sino que con humildad y mansedumbre podemos relacionarnos con todas las personas. En otro pasaje, en Filipenses 2, 2-4, la Escritura nos da una indicación similar. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El egoísmo es una potente motivación para la acción. Cuán atractivo es servirnos a nosotros mismos, buscar lo que nos agrada, procurar nuestro propio placer, comodidad o satisfacción, es un potente motor hacia la acción. No conozco a alguien que tenga que esforzarse para ser egoísta. Un sábado, ya que el viernes nos acostamos tarde, aproveché para despertar un poquito más tarde de lo normal, me vestí con ropa deportiva y me fui a caminar al parque, regresé, me bañé, desayuné rapidito y estaba a punto de salir rumbo a la oficina para terminar mis pendientes antes del domingo, entre otras cosas, afinar los últimos detalles del sermón. Los demás primero.
En ese momento, mi esposa, quien se había acostado a la misma hora que yo, pero se había levantado tempranito, y había estado lavando, me pidió que la ayudara a tender la ropa. A 1000 kilómetros por segundo, pensé. Si la ayudo me atraso en mis pendientes, si me atraso en mis pendientes voy a tener que hacerlos en la noche y me voy a acostar tarde, si me acuesto tarde, no voy a estar en forma para predicar mañana domingo. Por eso, pensando en mí y en mi comodidad, le dije que no podía porque me tenía que ir a la oficina. Luego llegué a la oficina y comencé a trabajar en mi sermón llamado Los demás primero. Qué sutil y qué fácil y qué automáticamente actuamos movidos por el egoísmo, por tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Lo confieso, soy movido varias veces a la acción motivado por el egoísmo. Y quizá tú pienses que no es tu caso, pero echa una mirada honesta a tu vida cotidiana en la familia o en la iglesia y tal vez descubras que estás equivocado. Pero la Biblia, en Filipenses, no solo identifica al egoísmo sino también a la vanagloria. La vanagloria es otro potente motor de la acción. Cuán fácil nos es hacer las cosas para destacar, para resaltar, para llamar la atención hacia nosotros, para que los demás nos alaben y digan cuán maravillosos somos. ¿Sabes cuál es una manera de saber si estás actuando por vanagloria? Si después de haber realizado aquel trabajo o acción, nadie te felicita o te reconoce y tú te enojas porque nadie notó ni agradeció tu esfuerzo. Tanto el egoísmo como la vanagloria vienen porque tenemos un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener y nos ponen en el centro de todo. Y son algo que nos sale de dentro con toda naturalidad. Es nuestro modo de operación automático. No requiere intencionalidad ni planeación, lo que sale con naturalidad es pensar en mí primero, en hacer las cosas para mí y como yo quiero porque yo soy mejor, más importante, superior a los demás. Pero aquí Dios nos convoca a un cambio de mentalidad. No yo soy el más importante, los demás vienen primero, esa es la actitud de Cristo. Soy llamado a ver, de manera intencional, a los demás como superiores a mí mismo. A tratar a los demás dándoles importancia, consideración, atención, respeto, amabilidad y tantas otras actitudes que reflejen la actitud de Cristo, del Evangelio. La actitud de Cristo, la actitud en el Evangelio no solo se ve cuando considero a los demás como más importantes que yo, sino también cuando velo por los intereses de los demás. El versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo que sale de nuestro corazón con facilidad es velar por nuestros intereses, nuestros derechos, nuestras opiniones, nuestros planes. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que antepongas los intereses de los demás a los tuyos. Que pienses en cómo tus decisiones, pensamientos, palabras y acciones afectarán a los demás, y busques intencionalmente tomar en cuenta sus intereses, sus deseos, sus opiniones, sus planes, como Cristo lo hizo. Como vemos, nuestro Señor, conociendo nuestra tendencia a tener un autoconcepto más alto que el que debemos tener, nos advierte que en el Evangelio las cosas deben ser diferentes. Nuestro autoconcepto debe estar regido por lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Siendo aún pecadores y siendo enemigos de Dios, en Jesús hemos sido reconciliados y hechos sus hijos. Por eso debemos reflejar su carácter y su vida. Por las misericordias de Dios recibidas en Cristo, podemos tener un autoconcepto que vaya en contra de nuestras tendencias humanas. Porque solo en el Evangelio encontramos el concepto correcto de nosotros mismos. Pero regresando a Romanos 12:3, encontramos una segunda tendencia de la que debemos estar conscientes a la hora de forjar nuestro autoconcepto para que sea uno que sea acorde con el Señor, y esta tendencia es: tiendo a olvidarme de quien recibo todo. Romanos 12, tercera y 3c dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Se nos indica que pensemos con cordura o moderación acerca de nosotros mismos y, por supuesto, así tratemos a los demás. Pero se enfatiza en este contexto lo que se nos ha dado. El apóstol habla de la gracia que se le ha dado y luego de la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Ese énfasis no está allá por casualidad. Tenemos la tendencia de olvidar de quien recibimos todo lo que somos y tenemos. Nuestro corazón con mucha facilidad se envanece y se llena de orgullo y soberbia pensando que todo lo que tenemos y somos lo debemos a nuestra habilidad, talento, esfuerzo, mérito y capacidad.
Y eso afecta la manera en la que tratamos a los demás. El concepto de nosotros mismos lo fundamos con mucha facilidad en nuestros éxitos, logros, premios, fans, seguidores y likes. Todo esto es el referente más frágil de tu autoconcepto que pudieras tener. Todo esto es tan frágil y vulnerable que en cualquier momento lo puedes perder. En cualquier momento se derrumba. Conozco a una persona que estaba en ascenso en una carrera artística. Su fama y su éxito profesional estaba en aumento, y comenzando a abarcar cada vez más territorio en el país. Logró hacer algunas grabaciones y comenzaba a destacar. Pero de pronto, un accidente puso un alto abrupto a todo esto, seguido de una discapacidad como secuela que hasta el día de hoy no le permitió continuar su carrera. Me causa cierta tristeza ver cómo esta persona vive de la añoranza y los recuerdos. Recordando y añorando lo que fue pero que ya no es. Cuando forjas tu autoconcepto y tu vida en cosas tan frágiles, lo más seguro es que acabes